escuchando? Perfecto. Vamos a dar entonces una pequeña introducción a la parte de la fisiología de la visión y vamos a estar terminando la próxima clase, porque si es que profundizamos demasiado el día de hoy, va a quedar imposible para que me estén acompañando, entonces quiero que puedan por lo menos acompañarme. ¿Sí? Entonces ya estamos casi terminando la parte de fisiología del sistema nervioso. Faltar después terminar el sentido del tacto, sentido del gusto y con eso ya culminamos, ¿correcto? Entonces la próxima clase ya vamos a estar dando por terminado, vamos a poder empezar a repasar, vamos a empezar a desarrollar casos clínicos, tratar de hablar un poquito más, de forma más útil ya de la fisiología. Gracias a que nos pusimos las pilas, gracias a ustedes también que tuvieron que soportar clases largas. Llegamos a tiempo, también parecía un poco misión imposible prácticamente por la gran cantidad de contenido que tenemos, pero estamos llegando al final y nos va a dar el tiempo, ¿correcto? Entonces vayan leyendo porque es demasiado largo. Si están acompañando con el Gaiton, están dando cuenta que es muy extenso. No comparen con Fisiología 1, que es más accesible, digamos, de ese lado, porque es más corto y en realidad es un poquito menos complicado. Entonces, denle su tiempo y vayan leyendo con tiempo. Vamos a dar una pequeña introducción para que se puedan ir a almorzar y descansar. Solamente la parte más teórica vamos a tocar. El globo ocular va a estar formado por 3 capas. La primera capa va a ser la capa fibrosa, luego la capa vascular y por último la capa nerviosa, de superficial a profundo, ¿correcto? Podemos diferenciar 2 líquidos también acá. Uno es el humor acuoso, que está por frente de nuestro cristalino, y otro va a ser el humor vítreo, que está por detrás del cristalino, ¿correcto? Esto podemos diferenciar más bien realizando un corte al globo ocular, ¿correcto? Hacemos un corte sagital y de esta forma vemos sus 3 capas, superficial a profunda, ¿correcto? Capa fibrosa, la capa vascular y la capa nerviosa. Con respecto a la capa superficial o la más externa, que le va a corresponder a la capa fibrosa, vamos a encontrar 2 estructuras. Uno va a ser la córnea, que está acá, y por otro lado va a ser la esclera o la esclerótida, ¿correcto? Que es todo ese blanco que ustedes pueden ver del ojo. La córnea se encuentra, como pueden ver acá en la imagen, en la parte anterior del globo ocular, ¿correcto? Si dividimos el globo ocular, va a corresponder más o menos a 1/6 del total de la circunferencia, ¿correcto? Y los 5/6 de la circunferencia restante le va a corresponder a nuestra esclerótida, que es todo ese blanco que ustedes ven, ¿correcto? La córnea también es llamada ventana del ojo, que es una membrana transparente, como pueden ver acá en esta imagen se aprecia mejor, es una membrana transparente, acá, donde tiene como función dejar pasar la luz. Es avascular y bastante inervado. Con respecto a la esclerótida, la esclerótida es una membrana conocida como el blanco del ojo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es todo lo blanco que ustedes ven del ojo. Eso es la esclerótida, ¿correcto? Corresponde a los 5/6 posteriores de la circunferencia del globo ocular, ¿correcto?
A su vez, él está recubierto por una cápsula llamada cápsula de Tenon. ¿Para qué sirve esta cápsula de Tenon? Sirve para que se inserten los músculos, correcto, que hacen girar al ojo, los músculos extrínsecos del ojo, correcto, que van a mover al globo ocular. Y también tiene una función protectora, correcto. Entonces, con la capa más externa vamos a tener la córnea y la esclerótida, correcto. La córnea es la que se ubica acá adelante, la sustancia, esta membrana transparente que se encuentra acá, y la esclerótida, todo lo blanco que ustedes ven del ojo. Con respecto a la capa vascular, en la capa vascular podemos encontrar tres estructuras o dividirla en tres partes. Primero vamos a encontrar el iris, que está acá, nuestra iris. Después la coroides, que esto de acá, se encuentra por debajo de la esclerotía. Y el cuerpo ciliar, acá. Todo esto vamos a encontrar entonces en la capa media o capa vascular, como quieran llamarlo. ¿Correcto? Capa vascular o capa media. Al iris se le va a conocer como el diafragma del ojo, porque va a regular la cantidad de luz que va a ingresar dentro del ojo, ¿correcto? Va a relajarse este músculo que está acá o va a contraerse. Y de este modo va a permitir la entrada de luz dentro del globo ocular para la generación de la imagen, para que se forme la imagen dentro del globo ocular y se transmita a través del nervio óptico, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Y la luz ingresa a través de la pupila, que está acá. Este espacio vacío conocemos como pupila. Este negro que ustedes ven acá, esto es nuestra pupila. Esto no es una estructura. ¿Entienden? Esto es un espacio vacío. La pupila es un espacio vacío, ¿correcto? Por donde puede pasar la luz, ¿correcto? Para así proyectarse la imagen posteriormente. Por eso es que cuando ustedes se sacan fotos, a veces el flash ilumina el fondo de ojo. Y al iluminar el fondo de ojo, lo que aparece es que en la imagen de la cámara de ustedes, en la foto de ustedes ven los ojos como de color rojo, ¿correcto? Pero ese es el color verdadero del fondo del ojo, ¿se entiende? Y que están pudiendo ver porque el flash llegó hasta hasta dentro del ojo y alumbró el fondo del ojo, ¿se entiende? Entonces no es que la pupila es una estructura de color negro, solamente se ve de color negro porque funciona como el interior del ojo funciona como una cámara oscura, ¿se entiende? Entonces es oscuro dentro del ojo. Y como que es un agujero, es como si fuese que estén mirando un pozo, ¿se entiende? Van a ver negro, van a ver un agujero de color negro, es lo mismo, eso es la pupila, ¿entiendes? Ahora la función de la pupila es contraerse o dilatarse, como pueden ver acá, justamente acá en la imagen, para poder protegerse así de la luz misma, protegerle al ojo. Cuando hay mucha luz, entonces se cierra para impedir que mucha cantidad de luz ingrese dentro del ojo para no dañarle al ojo, correcto, para protegerle al ojo. Se contrae, cuando hay mucha luz se contrae entonces y no permite que entre mucha cantidad de luz, correcto. A esa contracción del ojo, a ese cierre, a ese achicamiento de la pupila, le conocemos como miosis, ¿entiendes? Yo sí ya escucharon mucho ya este término, miosis o midriasis, ¿correcto? Muy bien. Siempre van a escuchar, por ejemplo, cuando está el paciente, qué tal están sus pupilas, si están reactivas, no están reactivas, están isocóricas, si están midriáticas, ¿entienden? Van a escuchar mucho ese término. Entonces, miosis es cuando la pupila tiene reactividad todavía, ¿correcto? Es reactiva todavía.
¿Por qué? Porque vos le alumbrás al ojo y el ojo tiene que protegerse, ¿correcto? Y para protegerse, achica la pupila, ¿correcto? A eso conocemos como miosis. Entonces, pupilas reactivas, cuando le está hablando, es porque se probó y la pupila literalmente se cerró, se protegió, ¿correcto? Entonces, se supone que todavía tenemos cerebro, ¿se entiende? En el caso de los traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo, si la pupila ya ni se protege, entonces posiblemente ese paciente ya se fue al mazo, ¿entienden? Ya pilas reactivas, ya está nomás ya ahí como un vegetal, ¿se entiende? El cerebro ya posiblemente se fritó en ese caso. Y cuando hay poca luz, la pupila, para poder ver mejor, tiene que dilatarse, tiene que aumentar de tamaño, ¿correcto? A eso le conocemos como midriasis. ¿Se entiende? Perfecto. Y también van a escuchar muchísimo el término de paciente midriático, midriasis reactiva. Correcto, midriasis porque el ojo está totalmente dilatado y cuando le alumbras con la linternita al ojo, el ojo ya no es reactivo, ya no se cierra, ya no se protege. Correcto, entonces el paciente ya está nomás ya ahí, ¿se entiende? Ya no hay cerebro, posiblemente. Entonces, la pupila cuando hay poca luz tiene que dilatarse y a eso le conocemos como midriasis. Se olviden más estos términos, midriasis, qué es lo que es midriasis, qué es lo que es miosis. ¿Está bien? La midriasis o la dilatación es estimulada por el sistema nervioso simpático y la miosis o la contracción, el achicamiento es estimulado por el sistema parasimpático, ¿correcto? Parasimpático cierra y el sistema simpático relaja. Lo que ya habíamos hablado, que quede bien en claro que la pupila no es una estructura de color negro, sino es un agujero hueco. Por eso es que se ve como negro, ¿se entiende? Porque el fondo del ojo es oscuro, el interior del ojo es oscuro, actúa como una cámara oscura. Se van a ver, se ve como negro. Perfecto. A ver, poco, por ejemplo, una foto, ¿verdad? Lo que ya dijimos. En la capa vascular, donde vamos a encontrar tres partes: el iris, la coroides y el cuerpo ciliar. Ahora seguimos con la coroides, ¿correcto? La coroides se le conoce como cámara oscura. Corresponde a la capa media, como dijimos, está ubicada entre la esclerótida por arriba, por fuera, la esclerótida y la retina por dentro, la capa nerviosa ya, la retina por dentro. Por fuera está la esclerótida, por dentro está la retina. Actúa como una cámara oscura, ¿correcto? Para que no se fuguen los rayos de luz, ¿correcto? Y para que se puedan centrar en un solo punto, para que la imagen no se forme en varios puntos, ¿correcto? También otra función de la coroides es la nutrición, ya que la coroides es muy vascularizada. Perfecto. El cuerpo ciliar presenta los músculos ciliares y los procesos ciliares. Los músculos ciliares son encargados de la acomodación del cristalino, bastante importante. Entonces, ¿quiénes son encargados de la acomodación del cristalino? Que esta lente de acá. Los músculos ciliares. El cristalino es una lente, como ya dijimos, que puede contraerse a través de los músculos que recién citamos, para poder enfocar los objetos tanto cercanos como los objetos distantes, ¿correcto? Cuando el objeto es cercano, el cristalino se va a contraer, ¿correcto? Para poder acomodarse y poder observar, ¿correcto? Cuando el objeto está distante, el objeto está lejano, el cristalino se va a relajar, ¿correcto? Para así poder observar esa imagen. Actúa como una lente. Un poco cuando se contrae para observar de cerca, a ese proceso
se conoce como acomodación. Perfecto. La contracción para poder observar el objeto de cerca se le conoce como acomodación. ¿Te has dado cuenta que hay personas que por la edad los músculos ya no pueden contraerse muy bien y ya no pueden ver objetos? Se va perdiendo la capacidad de contracción de estos músculos con la edad y ya no pueden ver objetos de cerca. Y lo mismo algunas personas para leer tienen que acercar totalmente un documento hacia sus ojos o estirar totalmente de su ojo, estirar totalmente su brazo. ¿Correcto? Esto es porque se perdió la capacidad de acomodación del cristalino. ¿Correcto? A esto se le conoce como presbicia. Y se corrige con la utilización de lentes. Es una pérdida de la acomodación del cristalino, esta lente, porque se pierde la capacidad de contracción y relajación de estos músculos. Entonces el cristalino ya no puede ver objetos de muy cerca y ya no puede ver objetos muy distantes. ¿Correcto? Eso le conocemos como presbicia. Por otro lado, también los procesos ciliares van a ser los encargados de producir nuestro humor acuoso, que es el líquido que se encuentra, que dijimos al comienzo, delante del cristalino. ¿Correcto? Y va a actuar como un medio refringente. Con respecto a los medios refringentes, tenemos la córnea, el cristalino, el humor vítreo, ¿correcto? Y el humor acuoso. Son los 4 medios refringentes que tenemos. Con respecto a la capa vascular, por último, el cristalino. Un poco vamos a hablar del cristalino. Esta lente que ya habíamos citado. Cristalino es una lente transparente, biconvexo, ¿correcto? Por eso puede acomodarse. Está sostenido por la célula ligamento suspensorio del cristalino. Ustedes ya saben por anatomía. Se conecta con el músculo ciliar y, como mencioné, es encargado de la acomodación para la visión cercana. Correcto. Se acomoda, se contrae para poder ver objetos de cerca y se relaja para poder ver objetos distantes. Y por último, tenemos la capa nerviosa, donde vamos a encontrar a la retina. Correcto, la retina es la que se va a prolongar y va a formar finalmente lo que es el nervio óptico. Acá está nuestro nervio óptico, esta es la retina. Se va a prolongar y finalmente va a formar nuestro nervio óptico. La retina es en donde la imagen se va a formar. Correcto, y ahí van a estar las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones. Los conos, ustedes ya saben que son encargados de la visión a color y los bastones encargados de la visión blanco y negro. Por eso es que las personas ciegas utilizan el bastón o se les dio nombre de bastón al sustento que ellos utilizan. ¿Por qué? Porque ellos solamente ven todo en negro. Correcto, de ahí viene, bastones. ¿Entienden? Perfecto, entonces bastones, visión blanco y negro, y los conos, visión en color. La retina va a tener 10 capas, que ya conocen, habrán estudiado en histología. La primera capa es el epitelio pigmentario, la segunda capa es los fotorreceptores, los conos y bastones. Luego tenemos la membrana limitante externa, la que hace sinapsis con la capa nuclear externa. Esta capa nuclear externa a su vez va a hacer sinapsis con la capa plexiforme externa, que a su vez esta va a hacer sinapsis con la capa nuclear interna. ¿Correcto? En la capa nuclear interna vamos a encontrar unas células bipolares que van a comunicar estos conos y bastones con las células ganglionares. También vamos a encontrar las células de Müller, ¿correcto? Luego tenemos la capa plexiforme interna, donde ocurre la sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares. Las células bipolares, recordemos que son las que
realizan sinapsis entre los conos y los bastones y las células ganglionares, que su prolongación finalmente va a formar lo que es el nervio óptico. Perfecto. Muy bien. Entonces, epitelio pigmentario, el epitelio, la segunda capa que son los fotorreceptores, están los conos, los bastones, la membrana limitante externa, posteriormente la capa nuclear externa, donde están los cuerpos celulares de los conos y los bastones, la capa plexiforme externa es donde realiza sinapsis, correcto, los conos y los bastones con las células bipolares. Luego tenemos la sexta capa, que es la capa nuclear interna. En la capa nuclear interna se encuentran los núcleos de las células bipolares, correcto. Luego la capa plexiforme interna, que es la séptima capa de la retina, es donde realiza sinapsis las células bipolares con las células ganglionares, correcto. Las células bipolares es la que van a recibir las informaciones de los conos y los bastones y van a transmitirle a las células ganglionares, correcto. Y las capas de células ganglionares es donde se encuentran los núcleos de las células ganglionares. Las capas de fibras nerviosas son donde se van a encontrar los axones de estas células ganglionares. Y la capa limitante interna es donde estos axones van a ir juntándose para formar lo que posteriormente vamos a conocer como nervio óptico. Perfecto. Muy bien. Acá está nuestra retina. Esta es la retina temporal, ¿se acuerdan? Porque está del lado hueso temporal, acá está nuestro hueso temporal, hueso temporal. Retina temporal. Acá está nuestra nariz. Entonces, esta va a ser nuestra retina nasal. El lado nasal. Esta va a ser la retina nasal, el lado nasal. Retina temporal, acá, el lado temporal, acá está el temporal. ¿Se acuerdan que la visión era invertida y cruzada? La generación de la imagen en la retina es invertida y cruzada, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que con el campo visual temporal vamos a ver el campo visual nasal y con el campo visual nasal vamos a ver, o sea, con la retina nasal vamos a ver el campo visual temporal, ¿entiendes? Entonces con la retina nasal vamos a ver el campo visual temporal. Con la retina temporal vamos a ver el campo visual nasal, es cruzada, invertida la imagen, ¿entiendes? Perfecto. Lo que ya dijimos, visión cruzada e invertida. $80 del campo visual, si se acuerdan, corresponden a los bastones, que son la visión blanco y negro, correcto. El 20% de la retina van a encontrarse los conos, que son encargados de la visión a color, visión cruzada e invertida. La retina temporal puede ver el campo visual nasal. La retina nasal puede ver el campo visual temporal. Perfecto. Esto es cruzada e invertida porque la retina superior va a ver el campo visual inferior y la retina inferior va a ver el campo visual superior. Por eso es cruzada, porque la retina nasal ve el campo visual temporal, y invertida porque la retina superior va a ver el campo visual inferior. ¿Entienden? Entonces la generación de la imagen dentro de la retina es una imagen, como pueden ver, esta es nuestra imagen normal. Y ven cómo se proyecta en la retina, se proyecta una imagen cruzada, porque se proyecta al otro lado, e invertida. Perfecto. Muy bien. Lo mismo.
nuestra retina, subtemporal, retina nasal, y estos son los campos visuales. Cruzada porque la retina temporal puede ver, acá está azul, puede ver el campo visual nasal. ¿Se dan cuenta? La retina nasal que está en rojo puede ver el campo visual temporal. ¿Correcto? Esta retina va a juntarse y va a formar lo que es el nervio óptico, que a nivel del quiasma óptico va a producir su decusación. Perfecto. Con todo esto vamos a hablar mejor más adelante, porque no quiero confundirles demasiado. Entonces vamos a hablar solamente de la parte teórica misma. ¿Está bien? Perfecto. Entonces profesor tiene un plantón, estuvo de plantón, celular casi está descargando, miren a Michelle. Estamos en problema, Michelle. Está mala, no hay problema, pueden dejar su nombre, no hay ningún problema, yo les entiendo. También está lloviendo, acá también está lloviendo fuerte, capaz ahí también está lloviendo fuerte y eso trae consigo problemas de conexión. Entonces traten de darle acompañamiento nomás posterior a esto. ¿Está bien? Muy bien, entonces por acá la clase de hoy, hasta acá no me voy a desarrollar la parte visual, ya tienen demasiado mucho para leer, correcto, no les quiero mezclar muchas cosas en la cabeza y vamos a volver a conectarnos a la tarde, correcto. Pueden ir dejando sus nombres, que voy a estar anotando.